Perfecto. De dar clase a las 11. Sí. Ok. Entonces, queremos... Va. Entonces vamos a continuar con lo del teorema de menores en gráficas, pero me quedé, voy a tener que hacer ¿cómo se llama? Un paréntesis sobre superficies, porque lo vamos a necesitar. Entonces, básicamente vamos a ver todo el apéndice B. Todo el apéndice B. ¿Ok? Sí. Es Mira. A ver, permítame tantito. Ajá, ahí va. Ahorita no me hables, amor, estoy dando clase. Ahí está. Entonces, CH, un conjunto clase de gráficas, ya hemos definido esta de las gráficas que prohíbe H, ¿no? O sea, que son todas las Gs que no tienen a H como menor, ¿no? A una gráfica de H como menor, ¿no? Y si P es una propiedad cerrada bajo menores, entonces P, pues, es simplemente los que quedan prohibidos por los que no cumplen la propiedad, ¿no? Sí. Va. Entonces, ahora definimos, queremos hacer a H lo más pequeño posible. Y entonces definimos KP como aquellos H que no tienen la propiedad P y que son minimales bajo la relación de menor, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, claramente P, pues es los que quedan prohibidos por KP. Y P y KP, pues está contenido en cualquier otra H que tenga esta propiedad, ¿no? Tal cual por claro. definición, ¿no? Entonces llamamos a KP ¿cómo se llama? El conjunto de Kuratowski para P. ¿Ok? Entonces, el teorema de Robert-Sorrissimo, que hemos estado anunciando, pues simplemente dice que las gráficas finitas están casi bien ordenadas por la relación de menor. Y eso en particular implica que el conjunto de Kuratowski para toda propiedad de gráficas está cerrada, toda propiedad de gráficas cerrada bajo menores es finita, ¿no? Sí. Pero en particular, pues el encajarse en una superficie, ¿no? Es una propiedad cerrada bajo menores. Entonces, un corolario es que para toda superficie S existe un conjunto finito de gráficas H1 hasta Hn, tal que toda gráfica es encajable en S si solo si no contiene a ninguna de H1 hasta Hn como menor, ¿no? Ajá. Sí. Existe un ¿No? conjunto. Entonces, la idea va a ser probar eventualmente, dentro de la próxima clase, ese resultado, ¿no? Entonces vamos a simplemente, para una superficie S, vamos a definir a PS, a la clase de gráficas encajables en S, y la próxima clase vamos a demostrar que esa es finita, sin usar el teorema del menores en gráficas. Y ahora vamos a esta clase, pues vamos a hacer ahora sí que un repaso de superficies, o me imagino que a lo mejor muchos de ustedes no habían visto esto. Es fácil. Una superficie, pues es un espacio topológico, conexo, compacto, Hausdorff, en donde todo punto tiene una vecindad homomorfa en plano. Pues básicamente esto, ¿no? O sea, la esfera, por ejemplo, es una superficie, ¿no? El toro es una superficie. El plano proyectivo, lo hacen, toman un disco y unen puntos antipodales, ¿ok? De alguna manera está torcido. Y lo tenemos que dibujar así porque el plano proyectivo, pues, es no orientable. Ajá. Y no lo podemos encajar en R3. Entonces, pues, nada más hay que hacer nos tenemos que conformar con el dibujito, con dibujo esquemático, pues. La botella de Klein, esta seguramente la han visto, ¿no? También Sí. es una superficie no orientable. Hay una manera fácil de entender estos polígonos. Digo, estas es las superficies y es con polígonos. Entonces tomo, por ejemplo, un cuadradito y aquí creo que no se alcanzan a ver muy bien las direcciones, pero estas rojas están dirigidas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y los azules de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y si pegan rojo con rojo y azul con azul, pues es como doblar una hoja, ¿no? Así en una...
a lo largo de una línea y pues si identifican eso les va a dar una esfera, ¿no? Y ahora aquí para el toro esta es roja y va de izquierda a derecha y estas son azules y azules y van de arriba hacia abajo. Entonces si pegan el rojo con el rojo, pues les da un cilindro y si luego pegan los azules, les da un toro, ¿no? Y ahora el plano proyectivo, pues esta azul va de abajo hacia arriba y la roja va de izquierda a derecha y esta azul va de arriba hacia abajo y la roja va de derecha a izquierda. Entonces, si se fijan, pues es tal cual, ¿no? Antipodalmente. Este punto de acá va con este punto de acá y conforme van subiendo acá, pues van bajando acá, ¿no? Los puntos de identificación. Entonces, eso les da el plano proyectivo. La botella de Klein se parece al toro. Lo único que pasa es que si identifican azul con azul, ¿no? Les va a dar un cilindro, pero luego a la hora de identificar los dos extremos del cilindro lo tienen que torcer y pegarlo del otro lado, ¿ok? En R3 no lo pueden hacer sin intersectar la superficie, pero en R4 pues se puede hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces esas son las superficies. Ahora, operaciones sobre superficies. Podemos añadirle una manija. Entonces, si yo tengo una superficie, digamos, de esfera, entonces añadir una manija es tomar dos discos, borrarlos, y sobre dos de estos discos, sobre cada uno de estos discos que quité, pegarle un cilindro, ¿ok? Entonces, Sí. esta operación transforma la esfera en un toro. ¿Sale? Ujú. Y ahora, también puedo añadirle una gorra cruzada, que es quitar un disco e identificar puntos antipodales, ¿ok? Bueno, esas operaciones me ayudan a generar otras. Oh, oh. Creo que se cortó, ¿verdad? Un poquito. Sí. No, sí seguimos en línea. Yo Ok, sí. ya me ven, ¿verdad? Ok, Sí. va. Ya, Ok. ahorita ya. Perfecto, entonces seguimos. Y pues sí, toda superficie se puede obtener de la esfera añadiendo un número finito de manijas o gorras cruzadas a la esfera, ¿no? Por ejemplo, si a la esfera le agrego una manija, pues lo que tengo es el toro, ¿ok? Ese es un teorema de clasificación. Entonces, básicamente todas las superficies son o toros, o sea, toros de varias, pues manijas, pues, y añadiéndole gorras cruzadas, ¿no? Un poco para ver localmente lo que está pasando, y esto es algo importante como de cómo entender las superficies de manera local, por así decirlo, fíjense, si yo tengo, yo tengo una banda, ¿no? Y si identifico los extremos de mi banda, pues lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Si lo hago como les muestro aquí, entonces obtengo un cilindro, ¿ok? Si si identifico torciendo, cambiando la dirección, pues entonces lo que voy a tener es una banda de Moebius, ¿ok? ¿Sí lo ven? Ah. Pues es lo mismo, nada más que aquí le tuercen y lo pegan. Y tanto el cilindro como la banda de Moebius pues tienen un círculo medial o un círculo que va por la mitad. Ajá. En una superficie, todo círculo es el círculo medial o de bien de un cilindro o de una banda de Moebius. ¿Ok? Entonces, si ustedes trazan un círculo en toda superficie y toman y lo engordan tantito hasta crear, o sea, hasta que sea el círculo medial, va a ser el círculo medial o bien de un cilindro o de una banda de Moebius. ¿Ok? Yo tengo una duda. O sea, todo círculo. ¿Sí? Es que hay una clasificación de los círculos que son no contraíbles.
Ah, ok, sí. Porque, Eso lo vamos a... Ajá. porque Ese es como... si tú agarras un ciclo que encierra un disco abierto, o sea, eso no cumpliría esta cosa, ¿no? O sea, no es un cilindro o una banda de Moebius, ¿no, verdad? No, lo que tú estás diciendo va más en el sentido, eso es como una propiedad, por decirlo así, global, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho, eso lo vamos a ver ahorita. Tú, si tomas un círculo, pues o un ciclo, lo que puede estar pasando es que separes a la superficie en dos, o sea, que si cortas, Ajá. ¿no? Entonces la superficie te quede separada en dos componentes conexos. O puede ser que Exacto. no, o puede ser que no separe, pero eso ya involucra a toda la superficie. Aquí lo que estoy diciendo es, toma un ciclo y engórdalo tantito, ¿ok? Y fíjate en lo que te da, en pues en ese espacio topológico. Ese espacio topológico puede ser o bien un cilindro o Ah, una banda de Möbius, ¿no? ya entendí, ya entendí. Ujú. O Órale, sea, y por ejemplo, en el caso de, eso en general, ¿verdad? sí, o Sí. sea, por ejemplo, en el caso de cuando yo meto una gorra cruzada, si se fijan en el ciclo, ¿no? Cuando identifican puntos antipodales y lo engordan tantito, eso va a ser una banda de Una banda de Möbius. Moebius. Sí. Ajá, entonces por eso digo que es una propiedad local, o sea, va con respecto a una vecindad chiquita Sino del círculo. sino que esta forma de enunciarlo es un poquito extraña, pero sí también había visto que lo enuncian como que puedes obtener la superficie si añades o discos o bandas con twist, que es básicamente la segunda parte, ¿no? O sea, pegarle bandas de Möbius o- Ajá, ajá, ajá. exacto. Y lo que pasa es que aquí esas bandas con twist pues es lo que tú tienes si engordas la frontera de estas gorras cruzadas, de las cross caps. Ajá. Ajá. Ujú. Y fíjense, una propiedad, eh, cuando un círculo es el círculo medial de un cilindro, cuando su vecindad es un cilindro, decimos que es de dos lados. Ajá. Y cuando es de una banda de Claro. Möbius, decimos que es de un lado, porque si yo me voy caminando por aquí, ¿no? Eventualmente llego al otro lado, ¿ok? Eso es o sea, fíjense, en una banda de Möbius pasa justo eso. Si ustedes se van caminando por uno de los, o sea, si empiezan, digamos, aquí, ¿no? Donde está el mouse, y caminan en la banda de Möbius, van a llegar del otro lado del círculo. Uh-huh. Sí, 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 sí. Entonces, eso es importante porque va a lo que desean ahorita, lo que sea Gustavo. Mira, este talento. Sí, ahorita estamos viendo superficies, Sandra. O sea, no vemos los muñecos, ¿va? ¿Viste? Sí. ¿Te gusta mucho? Dando clase, sí. Entonces, si S menos C tiene dos componentes, decimos que es un ciclo separador, ¿no? Y de otra forma es un ciclo no separador. Entonces, por ejemplo, si tiene la esfera, este círculo que dibujé aquí, pues es un separador, ¿no? Separa la esfera en dos pedazos. De igual manera, si toman un toro y dibujan un ciclo como el que acabo de dibujar, pues separan al toro en dos pedazos. Pero ahora imagínense que toman un ciclo, ¿no? Y lo agarran así a lo largo del toro. Pues esto no separa la superficie, porque si estoy acá, pues simplemente quiero llegar del otro lado, pues me voy por acá. ¿Ok? Sí. Y eso es lo que tú decías, Gustavo. Eso es lo que tú decías, Gustavo. Estos ciclos no son contraíbles, no hay manera de contraerlo a un punto. Ujú. Sí, sí, sí. Nada más ahí hay un detalle. Los ciclos separadores pueden ser no contraíbles. Imagínate que tienes el 2 toro pegado Ajá, ajá. y pones justo ahí donde tienes el mouse, imagínate que del otro lado del lado derecho hay otro toro, y si ahí pones un Sí, ciclo, ese es un sí, ciclo sí, sí. separador que separa al 2 toro en dos toros, y ese ciclo, según yo, eso no Sí, es contraíble. sí, tienes Pero, razón. Sí, pero sí, o sea, la sí, definición de separador es esa, la que acabas de decir. sí, que separa en dos componentes, pero en efecto, un ciclo no separador podría no ser contraíble. Ajá, Perdón, ajá, un ciclo separador podría ser no contraíble si aquí pegaras, por ejemplo, otro toro, ¿no? exacto, ajá.
Ujú. ¿Ok? Ahora observen que si ese ciclo es el círculo medial de una banda de Moebius, pues entonces no va a ser separador, ¿no? O sea, siempre que sea de un solo lado, pues no va a ser separador, Ah, porque claro. simplemente camino Es a lo largo conexo. del circulito y pues llego del otro lado. ¿Ok? Va. Sí. Ok, entonces, un lemita que no, todo esto no lo vamos a demostrar, va a ser como repaso de superficies. Toda superficie, a excepción de la esfera, tiene un ciclo no separador. ¿Ok? Sí. Tiene un Entonces, por ciclo no ejemplo, eso separador. pues, lo pueden hacer por inducción sobre el número de manijas y demás. En el toro, pues claramente pasa, y si agregas más manijas, pues no pasa nada. Y cuando a la esfera le agregas una crosscap, pues justo el ciclo que acote esa crosscap, esa gorra cruzada, pues es no separador. ¿Sí? Estos a los que tú les dices no separadores son los ciclos generadores. Sí, es correcto, sí. Ok, vale. ¿Dices del grupo de homología? Ajá. Sí, Ok. sí, justo en homología eso es lo que se... ¿Cómo es? Sí, en homotopía es precisamente los... No miento, no, porque los... No, ya no sé, porque los separadores simplemente que dejan en dos, ¿no? Y un ciclo Sí. separador puede ser contraíble a un punto. Los que serán en la clase del cero, ¿no? En el grupo de homología. Y justo lo que decía Gustavo era de que pueden ser separadores, pero no contraíbles. No, entonces son cosas distintas, perdón. O sea, simplemente separadores que si tú cortas, desconectas a la superficie. Ok. Ajá. Y entonces, puede ser como en el caso del toro, ¿no? Que agarras este ciclo no separador y pues simplemente te puedes ir, o sea, no separas porque te puedes ir por toda la superficie hasta acá y llegar del otro lado. O puede ser que sea una banda de Moebius, su vecindad, y pues si te paras aquí, pues simplemente caminas a lo largo del círculo y ya llegaste del otro lado. ¿Ok? Sí, de hecho también los ciclos podrían ser de hecho sumas de generadores. Entonces, por ejemplo, un nudo toroidal, o sea, un ciclo que va como en espiral alrededor del toro, según yo Ajá, es no separador, y bueno, es más complicado que el que está ahí, ajá. pero es no separador. Bueno, o sea, como Ah, que más ya. generalmente Tienes razón. Ajá, Ajá. sí, son, sí, son, sí, son, son, combinaciones de los generadores, ¿no? O sea, Sí. sí. Sí, que en el caso del ciclo, ajá, sí, porque en el caso del toro tiene dos, ¿no? Dos, Generadores, solo sí. puede ser dos generadores, ¿no? O sea, puedes expresar el grupo de homología como, ¿sabes que todo lo homología o de homotopía, en fin, todo lo puedes, que lo puedes expresar como dos, ¿cómo se llama? O sea, puedes coger un ciclo aquí, ¿no? Que vaya a lo largo de este y que vaya a lo largo de este otro, ¿no? Y todos Ujú. ajá, los puedes expresar como suma de esos, ¿no? Y lo que decía exacto. Gustavo, esto de ir en espiral, pues sería ir a la suma de varias veces a lo largo de esto y una vez a lo largo de esto, ¿no? Ajá. Y ese, ¿No? según yo, ninguno de esos es separador. Ajá, Pero bueno. ajá, sí, porque me imagino que lo vas siguiendo, va, no sé. Sí, bueno, Ok, habría que pensarlo, pero sí. va, ok. Entonces, qué bueno que hicimos tampoco sé mucho de superficies, de repaso. Bueno, entonces, un encaje de una gráfica en una superficie es simplemente un dibujo de G en la superficie que no tiene cruces, ¿no? Ujú. Las caras pues, son los componentes de la superficie menos el encaje. Y en la esfera, las caras de gráficas conexas, bueno, dos conexas, siempre son círculos, ¿no? Pero eso generalmente no pasa como acá en el toro, ¿no? O sea, podemos haber metido una cara aquí a lo largo de este ciclo que no es contraíble y pues la frontera de esta cara, ¿no? O sea, bueno, perdón, esto no acota un ciclo, un disco, perdón, ¿ok? Entonces, cuando en un encaje, todas las fronteras de las caras acotan discos, decimos que es un encaje celular, Ajá. ¿ok? Entonces, un encaje celular es cuando se fijan en una cara y se fijan en la frontera de esa cara siempre les está acotando es la frontera de un disco, ¿ok? Bueno,
es- Bueno, perdón, ahí cabría mencionar que la frontera puede ser no un ciclo simple, o sea, podría ser que tenga otras intersecciones, pero el interior es homeomorfa a un disco abierto. pero si tiene intersecciones ya no es encaje, ¿no? No, sí, sí es encaje. Sí, a lo que se refiere ahí es que es un encaje celular si el interior de lo que de la cara es un disco abierto, según yo. Ah, ok, Bueno, sí. como Entonces arriba. eso incluye, claro, sí tienes razón, porque eso incluye los árboles, ¿no? Exacto. De hecho, Ajá, lo que dice arriba es un encaje es cualquier función que manda el grafo a la superficie de tal forma de que no haya cruces. Entonces, de hecho, es ajá, lo que acabas de decir. O sea, un encaje es así algo muy general. De hecho, tú puedes encajar en el toro cualquier dibujo de un grafo plano y ujú, la cara exterior sería como el toro menos un disco, ¿no? ajá, Entonces, de hecho, ajá, esa cara, no, su frontera, ajá, su frontera sería como la cara exterior del dibujo del grafo, pero no es ajá, homeomorfa a un disco abierto, es homeomorfa a un toro ajá. abierto, sí. Pero es Y un ahí, encaje. sí, es un encaje, pero no es celular. Exacto. Ajá. Pero, y Eso. entonces celular es cuando ¿cómo se llama? Todo disco, ¿no? Todo ¿Toda cara? toda cara, ajá, está acotada por un, ¿cómo se llama? Es la frontera de un disco, ¿no? Más bien, toda cara sin su Cuando toda frontera cara es un disco, no abierto. Ajá, es un disco abierto. sí, perdón, sí. Entonces, en un encaje celular, aquí lo dije mal, no está escrito mal. En un encaje celular, las caras son discos abiertos, ¿no? Las Eso, caras menos eso, sus eso. fronteras son discos abiertos. Ajá, Eso, eso, eso. ajá. Y entonces, por ejemplo, si tú tomas, no sé, ¿qué? Bueno, no sé, se pueden pensar en el Mira, producto cartesiano de dos ciclos, ¿no? Eso tiene un encaje celular como muy, muy claro, ¿no? exacto. Ese en el toro, de hecho, si puedes regresar a la imagen anterior del Ajá, toro, cuando agarrabas los dos ecuadores, bueno, yo les llamo así, los dos ecuadores, ok, no sé si se llaman así, yo les digo así. Ese grafo, o sea, poniéndole en su intersección, poniéndole un vértice, ajá, es de hecho un encaje celular, porque su frontera, bueno, su única cara es de hecho este ajá. cuadradito que habías dibujado anteriormente. Bueno, no sé si se entendió. Sí, 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 o sea, con varios discos así, ¿no? No, Y no, no. otros así, ¿no? Este disco, a ese, Ajá. agrégale el otro ciclo no separado, Ah, el que va así, ese, y en la ajá, intersección de ese disco con este disco, ponle un vértice. ajá, Entonces, ok, ese es un grafo que de hecho son solo dos lazos, ¿no? ajá, Y solo tiene una cara. ajá, La cara es homeomorfa a un ah, disco abierto. ok. Y eso sería un Y, encaje celular de esa gráfica, ¿no? ajá, y su Ajá, frontera de la cara, pues es algo, es de hecho la gráfica. la gráfica tal cual. Ajá, mira. No sé si se entendió todos. Bueno, Sí, sí, sí. Sí, o sea, este disco, otro disco por acá, y en la intersección de estos dos ponemos un, ¿cómo se llama? un Un vértice. vértice, ¿no? Ujú. Ok, va. Entonces, los encajes celulares donde la dijimos, ¿no? Las caras son discos, en la frontera. Y entonces, para toda superficie, existe un entero chi de S que se llama la característica de Euler, tal que siempre que encajamos una gráfica de n vértices, m aristas, con L caras, con un encaje celular, tenemos que n menos m más L nos da este entero. O sea, es un invariante topológico, o sea, es una de la superficie. Uh-huh. Para la esfera, pues esto nos da, ¿cuánto? Dos. 2, ¿no? Nos da menos 2, ¿no? Ah, menos dos. Sí, sí. Sí, ¿Sí? sí era. ¿O 2? No, N sí, menos creo que dos. Según yo era 2, dos. ¿no? Sí, Es perdón, dos nos da como 2, en el sí. plano. Sí, 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 sí. Sí, nos da 2, nos da 2. Ajá. Bueno. Y a esta aquí lo puse mal, este debe ser menos, debería de ser, ¿cómo se llama? 2. Ajá, este está mal.
se le cuenta la característica de Euler. Por comodidad vamos a definir el género de Euler, que es simplemente 2 menos esta, ¿cómo se llama? Menos la característica de Euler. Y esto lo hacemos porque de otra manera tendríamos números negativos. Y el género de Euler siempre se vuelve, ¿cómo se llama? Positivo. Es simplemente, pues, ahora sí, renombrarlo, ¿no? Pero para que la esfera, si se fijan, entonces va a tener género de Euler 0 y de ahí va creciendo, ¿no? Exacto. Que es más intuitivo que fuera decreciendo, que empezara la esfera en 2 y que luego fuera decreciendo. Entonces, simplemente una notación, ¿ok? Y que en las orientables te dice que tiene ese número de asas, ¿no? Así es, así es. Eso es lo que vamos a ver ahorita, fíjense. Cuando yo le añado una manija a cualquier superficie, aumenta su género de Euler en 2, ¿ok? Entonces el toro pues va a tener género de Euler 2. Ajá. Y cuando añado una gorra cruzada, va a tener género de Euler 1. Ah, eso. Va. Entonces, el género de Euler de una superficie orientada, bueno, va a ser simplemente dividido, va a ser par, y ese número dividido entre 2, pues va a ser el número de manijas que le tengo que agregar a la esfera para tener esa superficie. Ajá, exacto. ¿Okay? Va. Todo eso es facilón. Y ahora un poco la operación inversa, fíjense. Ahora, tomen un círculo no separador en una superficie S, y si a S', la superficie que se obtiene cortando a lo largo de ese ¿cómo se llama? De ese círculo, ¿no? Y tapando los hoyos que se generen. ¿Ok? Ajá. Entonces, por ejemplo, si en el toro corto a lo largo de un círculo no separador, y entonces me va a quedar, y tapo los 2 hoyos que me queda, pues me va a quedar una esfera. No me va a quedar un cilindro, pero pues eso me morfo a una esfera, ¿no? Ajá. Claro. ¿Ok? Y lo mismo, puedo hacer, ¿perdón? Otra vez, por favor. Sí, fíjate. Si tú en un toro cortas aquí en un ciclo no separador, y luego te van a quedar pues 2 hoyos, ¿no? Bueno, o sea, te va a quedar como un cilindro tal cual, y le pones las tapas a ese cilindro, ajá, y eso te genera una nueva superficie. Ah, sí, ok. ¿Ok? Y esa superficie, en este caso, pues va a ser la esfera. Lo que estoy diciendo es que, en general, cuando haces esa operación, ¿no? Si el círculo es de 2 lados, como en el ejemplo que les dije ahorita, el género de Euler disminuye en 2, ¿no? Si es de un solo lado, disminuye en 1. Como por ejemplo, si yo hubiera tomado la esfera, le hubiera agregado ¿cómo se llama? Un ciclo, una cross cap, ¿no? Una gorra cruzada, y luego hubiera cortado en la frontera de esa gorra cruzada, o sea, y hubiera hecho la operación inversa, pues me regreso, ¿no? Entonces eso nada más es un poco para ir manejando los géneros al hacer este tipo de operaciones. ¿Ok? Ahora fíjense, ahora imagínense que tienen un ciclo separador, ¿ok? Entonces es un ciclo que cuando ahora sí que sí, cuando lo corto me separo en 2 superficies, y ahora sean S' y SB', las 2 superficies que se obtienen al cortar a lo largo de este ciclo, y tapando los hoyos correspondientes. Entonces el género de S es igual al género de S' más el género de SB'. ¿Ok? Sí. Ajá. En particular, si C no acota un disco en S, o sea, si no es, exacto, si no es la frontera de un disco, S y SB' tienen género de Euler estrictamente menor que el de S. ¿Ok? En particular, si ese no actúa, ¿no? Que debe haber hecho un dibujo aquí. Se me imagina un toro con 2 manijas, ¿no? Y si corto en medio, pues voy a tener 2 toros, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo una esfera y tomo un ciclo y corto ahí, pues y luego tapo, pues lo que voy a tener van a ser 2 esferas. Claro. Sí. Es lo que estamos haciendo. Que cuando no acoto un disco, pues entonces al cortar ahí, el género de Euler de ambas disminuye.
Y es que estas operaciones las necesitamos para un poco ir manejando. O sea, el género de Euler es un poco medida de la complejidad de la superficie, si lo quieren ver así. Ujú. Lo necesitamos para inducción y ese tipo de cosas. Y el último lema, que está un poco, ¿cómo se llama? Bueno, intuitivamente creo que es claro, pero lo que dice está un poco enredado, pero ahí va. Entonces, sea S una superficie y C, carigoleada, un conjunto finito de círculos disjuntos en S. ¿Ok? Entonces, tengo una superficie y varios círculos ahí. Que no estoy diciendo nada, ¿no? O sea, no sé si acotan discos o son separadores. No sé. Ahora, supónganse que S menos la unión de esos círculos tiene un componente de 0 cuya cerradura en S intersecta todos los círculos en C. ¿Ok? O sea, hay un componente conexo, de 0 de S que intersecta todos los círculos. ¿Ok? Y tal que ningún círculo en C acota un disco en S que sea disjunto de D0. Entonces, tengo un componente conexo de 0. Déjenme enseñarles el dibujo. Me lo robé del diste. Aquí tengo varios círculos, ¿no? Tengo un componente de 0, que está acá, grandote, ¿no? Y cada uno intersecta cada uno de estos círculos. De acá no le hagan caso porque de acá es simplemente, eso es para la prueba, pues, o sea, se reemplaza por de acá. ¿No? Pero, por ejemplo, todos los demás, D0 los intersecta. ¿Ok? Y ahora lo que estoy diciendo, ahora sí, es que ninguno de estos círculos está acotando un disco, ¿no? Por ejemplo, este círculo, pues de este lado tiene un, ¿cómo se llama? Un toro, y de este lado tiene otro toro. Y por ejemplo, aunque no es separador, C2, aunque no es separador, pues no está acotando discos. De este lado pues, tiene, no sé, toda la superficie, de este lado está toda la superficie. De aquí tampoco está acotando discos porque pues de un lado está la superficie y de hecho de este lado es una gorra cruzada, ¿no? Va. ¿Qué decía decir? Ah, sí, bueno, no, es que es de un solo lado, ¿no? Entonces, solo no acota nada, de hecho. Bueno, lo que está diciendo este lema es que la característica de Euler de la superficie es mayor o igual al número de ciclos, ¿ok? Oh. Es bastante intuitivo si lo piensan, o sea, lo que está diciendo es, tú tomas un conjunto de círculos disjuntos en la esfera, pero que estén en el mismo componente conexo, ¿no? Por ejemplo, si yo tomara un cilindro y los tomara uno arriba del otro, pues ya no van a estar en el mismo componente conexo, ¿no? Entonces, y esos círculos pues, son interesantes en el sentido de que no tienen un disco adentro. Entonces, uno lo que esperaría, y es bastante intuitivo, es que al tener algo interesante de ese lado, pues te acota la característica el género de Euler, perdón, por abajo, ¿no? O sea, que tienes más o menos, al menos uno de género de Euler por cada circulito que agarraste. Claro. Y por eso es importante la hipótesis de que hay un componente conexo que intersecte a todos, porque si no en el cilindro los puedes anidar. Entonces esto ya te prohíbe eso, ¿no? No es trivial, fíjense, no es trivial el resultado, porque fíjense en esto que está acá arriba. A ver, voy a hacer un zoom. En este caso, esto que está acá arriba de la superficie, pues está separado por 3 círculos, ¿no? Entonces no es como que corto y tengo algo interesante de ese lado. O sea, aquí hay 3 y están acotando todo esto. ¿Ok? Pero de alguna manera el hecho de que sean 3 y que ninguno de estos acote un disco, pues ya me lo acota que todo lo que queda de este lado, me contribuye con 3 al género de Euler. Órale. ¿Ok? La demostración no es tan complicada, pero tampoco la quise poner. Pues simplemente, por ejemplo, van haciendo ciertas operaciones sobre los discos y demás. Por eso es que aquí el C9 se reemplaza por C9', no, pero vaya, intuitivamente creo que es claro lo que está diciendo el lema. ¿Ok?
Y yo pensé que esta clase iba a ser muy larga, pero pero ya después de ver que necesitaba hacer ¿cómo se llama? El resumen de superficies quedó corta. Ahora sí, la próxima clase ya vamos a ver el teorema. No sé si alcanzamos a ver la idea del Graf-Mann-Theorem, pero ya vamos a empezar con cosas más pesadas y vamos a estar usando este lema. Pero sí quería hacer un intermedio de superficies. Voy a parar la grabación.